los anuncios de Sergio Massa y bueno, alguien que nos siga enseñando. Tenemos en línea al politólogo Ramón Estrada. Ramón, Agostina y la mesa de la Finur FM Radio te saluda. Buenos días. Hola, muy buen día, Agostina, y a toda la mesa de Radio de la Finur. Un gusto hablar con ustedes. Ay, no, qué placer. Bueno, sí. No, bueno, contanos esto de las medidas que ayer salieron por todas las redes sociales y bueno, se hablan muchos temas y también el tema de lo que más se está hablando es el tema de los préstamos para los monos tributistas. Es uno de, bueno, de mis compañeros después te van a ir preguntando más temas. Oh, está bien. Mira, yo te puedo dar un detalle general de un análisis político más allá de los distintos beneficios que pueden tener las distintas medidas que ayer realizó Massa. Claro. En realidad, lo que hizo Sergio Massa, que hay que situar y contextualizar siempre cuando se producen estos hechos en política y sobre todo en una etapa electoral como en este año, y en lo que ha dicho Sergio Massa que es el segundo tiempo, y este segundo tiempo va a abarcar hasta el 22 de octubre. El 22 de octubre termina este segundo tiempo y ahí se verá si hay un balotaje o no y quiénes pasan para allá. En tanto, este contexto hay que entender que Sergio Tomás Massa es ministro y candidato. Ministro de Economía, con una economía en Argentina que no hace falta detallar y explicar la situación. La conocemos muy bien los que andamos a pie. Y estas medidas vienen a ser un alivio, en base a un alivio para pymes, para trabajadores, o como bien decías, para monotributistas, también para jubilados. Y está encapsulado, trabajado, está puesta en marcha como un programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso. Así se ha presentado. La presentación se realizó por redes sociales con una destemporalidad y específicamente para eso se hizo, y donde se fueron detallando distintos videos que tuvieron que tener previo a la aprobación. Esto estuvo conformándose, realizándose este producto con antelación. Ramón, desde el punto de vista de la oposición, según lo veo yo, cuando las medidas no alcanzan, son insuficientes o no es el momento político. Entonces, cuando la Argentina tiene necesidad, los argentinos tienen necesidades inmediatas que satisfacer, al menos paliativos, ¿no? No medidas quizás de fondo, pero que son interesantes estas. ¿Hay alguna justificación de que se opongan en todos lados? Mira, es que acá en lo que vos decís justamente es la materia política dentro de esta batería de estas distintas medidas. En realidad, en el seno de esto está fundamentado y un elemento clave. ¿Cuál es el elemento clave? Es que tras las PASO, con el resultado de las PASO, siendo, como decía recién, siendo ministro, estando en gestión, estando con toda la responsabilidad de que hay que dar gobernabilidad hasta el último día para traspasar al gobierno. Claro. Por lo tanto, sí tiene un componente político que hace de esta manera que tanto la Fuerza de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio deban manifestarse a favor o en contra de las medidas. ¿Se entiende? Sí. También le sirve a Massa salir a posicionarse con esta batería de medidas y, como vos bien decís, salen a atacarlas. Pero bueno, si estás en el gobierno, esto te demuestra que estando en el gobierno vos tenés herramientas de política pública que podés activarla en los procesos electorales de forma inmediata. Y de forma inmediata podés no inmediatamente revertir resultados electorales, pero sí revertir la situación que se desdobló desde la devaluación del 22% al 25% aproximadamente. Claro, eso no lo ven mal, lo pedían, después lo criticaban. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Bajar la persiana y que no atender más la situación hasta después de las elecciones? Y después de las elecciones, en caso de que gane, va a tener un lapso muy corto y si pierde, va a ser menor. Entonces, no se entiende, en realidad, yo no lo entiendo. No lo entendés porque en realidad, no malamente te lo estoy diciendo, porque desde el punto de vista de ellos no lo entienden porque ellos lo sacan del juego. ¿Cómo salen ellos a atacar esto? ¿Me entendés? Porque si ellos salen a atacar esta medida, están atacando justamente a su votante. Porque Milei, el votante de Milei, por ejemplo, escucha FM La Finur, se informa con medios progresistas, participa en distintos colectivos sociales. Quiero decir, el voto de Milei es transversal, está en todas las provincias, está en grupos etarios. Por lo tanto, estas medidas
están destinadas a distintos grupos etarios, a distintos segmentos, no solamente al agro, a la pyme, también con el tema de las exportaciones que se van a beneficiar, por ejemplo, industrias en San Luis que se van a beneficiar con el otorgamiento de una X cantidad de millones de dólares para destrabar importaciones. Específicamente ahora, hoy lunes, el ministro Massa está en Brasil, justamente con el superministro de Hacienda que es Haddad, y con Lula también tendrá una reunión, porque no nos olvidemos de lo que pasó la semana pasada, que también quisieron opacarlo de los medios de comunicación, que fue el ingreso de Argentina a los BRICS con 6 países más en total, o sea, los BRICS más. Esa noticia geopolíticamente es muy, atraviesa la perspectiva que hay de acá a 30, 50 años, y que se ponga en ese posicionamiento por parte de Javier Milei, estar en contra de nuestros principales 2 socios comerciales, China y Brasil, y él se manifiesta que está en contra de que no va a comerciar con los comunistas. Entonces se va a detonar todo. Claro. Ramón, en estos días cuando habló Sergio Massa, dice: yo no subo videos a TikTok, yo gestiono. Vos como politólogo, ¿cómo lo ves? Porque vos recién estás diciendo, los que votan a Milei nos escuchan a nosotros, escuchan todas las radios, reciben los beneficios que dan el gobierno, pero después se quejan. Entonces, ¿vos cómo lo ves? ¿Estás gestionando bien, Sergio Massa? A ver, Sergio Massa, a diferencia de los otros candidatos, está gestionando y está en actividad. Claro. Y ahí vos tenés el solo verbo, enunciar el verbo, gerundio, gestionando, es totalmente a gestionar, a proponer a futuro, la propositiva de Milei que a futuro. Pero bueno, hay mucha gente que en lo inmediato la está pasando muy mal, la viene pasando muy mal porque hay distintas variables que lo vienen marcando. Entonces, hay que desacoplar lo que fue la elección PASO. La elección PASO terminó, los resultados de las PASO fueron los que fueron. No es que se va a repetir. Sí hay ciertos datos, por ejemplo, hay un dato muy asombroso de Javier Milei, que hay un cálculo que se hizo post elecciones, obvio, que se calcula que Javier Milei de cara a las elecciones, al balotaje, tiene de reserva aproximadamente 1 millón de votos de ciudadanos y ciudadanas que no pudieron votarlo porque no tuvieron boleta o porque no pudieron votarlo. Y se habla de que hay 1 millón de votantes de reserva para Milei de acá al 22 de octubre. Entonces hay todo un trastocamiento, porque Milei está informando de otra manera y no es su equipo, sino los creadores de contenido que tiene. De hecho, Javier Milei en su cierre de campaña tuvo más de 10 streamers, y que son gamers también, que estuvieron transmitiendo en sus plataformas, en Twitch, estuvieron streameando en vivo el cierre de Milei. Uno de esos pibes tuvo 45.000 views. Es inaudito eso para la comunicación de los otros candidatos, que no pueden llegar en esas plataformas, en esos nichos, a esa cantidad de usuarios activos en línea en ese momento. Y también hay un caudal de varios millones importante, creo que más de 10 millones, que no fue a votar. ¿Cómo se los convence para que vayan a votar y voten? Bueno, por los intereses de cada uno, ¿no? Sí, principalmente esos 10 millones, que es un cálculo aproximado, porque vos tenés entre la participación de la PASO del 2019, las generales del 2019, la participación de las PASO y de las generales del 2021, por más que fueron legislativas, estamos hablando en términos de participación ciudadana, no estamos hablando de voto de qué tipo de elección, sino en participación ciudadana. Siempre en las PASO se vota menos, siempre en las generales se vota más. Estimativamente se puede llegar a crecer entre 8 y 9 puntos en participación en términos generales, no diciendo que esos 8 o 9 puntos pueden ir directamente, específicamente a un candidato en este caso. Sí hay algunos datos de que en esa participación, cuando se engrosa la participación de pasar de las PASO a las generales, que es otra elección totalmente distinta, y que se suma gente, normalmente el común de la gente es
está dentro del espectro peronista, sería. Son más los peronistas que no participan en las PASO que los peronistas que van y participan en las generales, ¿entiendes? Sí. Entonces, entre esos 10 millones de votos que hay para salir a pescar, a cosechar, a buscar, entra en juego la estrategia de la microsegmentación. Bullrich, por ejemplo, se ha descomprimido de los puntos que sacó porque no está conteniendo, está teniendo fugas hacia Milei y no está conteniendo todo el 100% del votante de Larreta, que la mayoría se ha ido en un grueso, está optando hoy por hoy a Massa. Massa, con las medidas que estamos hablando del comienzo, justamente le está hablando a toda la Argentina en general, a todos los sectores económicos en general, a todos los sectores etarios. Se no está discriminando a nadie. Dice, ¿hace cuánto que no se le da una medida, un paliativo directamente y unos beneficios a los monotributistas? Y ahí vos tenés que, en tanto en trabajadores y trabajadoras del sector privado y sector público nacional, estamos hablando que son 5,5 millones de trabajadores y trabajadoras que se van a beneficiar y que ganen hasta 400.000 pesos. Entonces Sí. está todo microsegmentado. Eso es de la cara a la elección. De cómo se ganan los votos, microsegmentando y llegando de mejor manera y estando con más presencia en el territorio. Bien, Ramón, recién decías que lo que pasó en las PASO ya quedó. Pero el 22 de octubre tenemos elecciones y la gente en la calle está preguntando, ¿vuelve a dispararse el dólar? ¿Volvemos a tener lo que pasó ahora en las PASOs? A ver, esos son comportamientos que hace el Estado no, que hace el comportamiento que tiene el mercado para con la democracia, sería. En otras democracias, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, donde vos quieras, van a procesos electorales, pero al otro día el mercado sigue igual. No es que se le desploman las acciones, que revienta el dólar porque tienen dolarizado. En Brasil, cuando llegó Bolsonaro, cuando se fue Bolsonaro, el dólar no estuvo en la cabeza de los brasileños, ¿se entiende? Es algo cómo operan los marcos cognitivos que tiene la ciudadanía en Argentina, de cómo podés estar constantemente viendo. Hay países donde te penan y te pueden quitar tu inmueble y te pueden poner una multa si vos dolarizás y querés hacer un contrato de compra y venta por dólares si no es por la moneda local. Entonces, hay cosas que suceden en Argentina que son inentendibles. Sí. Porque hay muchas personas, una jubilación en un futuro e hipotético gobierno de Milei, una jubilación mínima y básica de hoy, dolarizada, podría estar entre los 20 y 30 dólares. Un jubilado quedaría con 20 y 30 dólares. Un ejecutivo que esté entre 600 y 800 mil pesos, que esté pagando ganancias, se va a quedar con 1.500 dólares. Y un iPhone, ese ejecutivo hoy no le va a alcanzar lo que va a cobrar en dólares para comprarse un iPhone. ¿Se entiende si hace la comparación? Está clarísimo, Ramón. Ahora, hay cosas inentendibles. Yo lo acuso a los especuladores, todo eso, porque decían, si Massa sacaba más votos en la PASO, explotaba el dólar. No sacó más votos, y Milei fue, sorpresivamente, y lo mismo explotó el dólar. Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo entender? Pero también es la ciudadanía que permite que los especuladores andan tranquilos. Lo bueno es que los especuladores, la inmensa mayoría de los pocos que son acá en Argentina, pero que tienen esta capacidad de desestabilizar. Sí. Por ejemplo, vos tenés 100 empresarios que nadie habla, que son 100 empresarios, estamos hablando de multimillonarios empresarios argentinos, sí, que es la mesa de economía, de la mesa empresaria de Milei, que están apostando estos ultramillonarios argentinos, jóvenes, que tienen fortuna porque la heredaron, no porque se pusieron a trabajar ellos, sino porque la prosapia les dejó y nacieron con una fortuna. Y esta fortuna, estos 100 tipos hoy están apostando a Milei para que Milei dolarice, para que estas personas, con Milei dolarizando, un dólar a 3.200 pesos, a ellos les sirve y les cuaja infinitamente. Sus ganancias van a ser para 100 vidas, pero el resto de los mortales, los obreros y trabajadores que se tienen que levantar todos los días para ir a la fábrica, cumplir y hacer, les van a pulverizar la vida. Eso también es para observar lo que vos estás diciendo. El lunes 23 de octubre, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Claro. Bueno, Ramón, muchísimas gracias.
Por favor, que estén Un muy bien. placer. Abrazo. Bueno, así pasaba Ramón Estrada, politólogo. Bueno, vamos a ir con Flash, tanda y enseguida volvemos con más. Mañana es tarde.